Bien, muy buenos días. Estamos muy contentos nuevamente desde Clapes de la Universidad Católica para transmitir y llegar a ustedes con un nuevo seminario que es muy importante en esta oportunidad, que tiene que ver con la economía mundial de América Latina y Chile. Tenemos grandes invitados y una excelente moderadora. Nosotros como Clapes estamos siempre interesados en trabajar y exponer las políticas públicas que pueden ayudar al desarrollo del país. Es por eso entonces que lo dejamos en este seminario del día de hoy, muy interesante, que Bárbara Briceño nos va a moderar y presentar los panelistas que tenemos hoy día, grandes invitados. Muy buenos días, Bárbara. Muy buenos días, muchas gracias, Hernán, y un honor para mí también estar aquí en estos momentos en que dar una mirada a la situación económica en Chile, en la región también, sin duda puede ser de los momentos más importantes. Aprovecho también el pase para presentar a nuestros invitados. Vamos a estar junto a Alejandro Werner, director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Estamos ansiosos de escuchar lo que nos va a contar. Y también estamos junto a Felipe Larraín, profesor titular de la Universidad Católica, de la Facultad de Economía y Administración, Clapes UC también, y exministro de Hacienda. Felipe, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Bárbara, buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, ya habiendo hecho la presentación, estamos ansiosos por comenzar. Vamos a escuchar primero una presentación del exministro Felipe Larraín, posteriormente Alejandro Werner, y bueno, vamos a tener una conversación después en base a lo que hayan comentado en estas palabras previas. Comenzamos con usted, Felipe. Muchas gracias, Bárbara. Lo primero, decir que es un gusto estar acá con ustedes. Agradecemos la presencia de Bárbara con nosotros y Alejandro, con quien nos hemos encontrado muchas veces en seminarios de este tipo, y sin ir más lejos, Alejandro, el año pasado, en uno de estos seminarios, estuvimos juntos. Yo voy a partir por una visión de la economía internacional y América Latina, y luego voy a decir algunas palabras sobre Chile. Y no podríamos partir con la economía internacional sin mirar lo que está pasando en materia de contagios. Los contagios están llegando a niveles máximos, y en esta pandemia que estamos viviendo, porque todavía los que piensan que la pandemia estamos listos, todavía no estamos listos, nos falta un buen trecho, y estamos viviendo los máximos de esta segunda o tercera ola de contagios que nos manda el COVID-19, donde sobresale el caso de India, con contagios que han llegado a cerca de 400.000 por día, y esto es extraordinariamente fuerte, pero tampoco América Latina lo está haciendo muy bien. También tenemos olas importantes en Brasil. Yo diría que Brasil, de toda América Latina, es el país donde está más fuerte el tema de los contagios, la nueva ola de COVID, pero también hay otros países como Colombia, por ejemplo, y países más pequeños como Uruguay, donde han habido un aumento proporcionalmente al número de habitantes. Son cifras bastante altas. ¿Y cómo estamos en materia de vacunación? Porque esa es la forma como nosotros podemos afrontar esta situación. Bueno, el avance del proceso de vacunación es extraordinariamente desigual. Y así, junto con un grupo de 5 países, entre los cuales está Chile, Israel, Reino Unido, Estados Unidos, Bahrein y Chile, luego viene justamente el caso de Uruguay, en términos de la población que está vacunada con al menos una dosis. Israel ya tiene el 60% de la población vacunada con al menos una dosis. Y eso significa que probablemente, si uno lo mira en las cifras de dosis partido por población, en Israel ya están pasando el 100% de dosis, ¿no es cierto?, aplicadas dividido por el número de habitantes. Pero hay otros países donde en Europa, curiosamente, el proceso está bastante más limitado, bastante más lento, y también en África hay países donde tienen una situación de bastante rezago en materia de vacunación, que es la forma como los países pueden avanzar en esta situación de pandemia, avanzar en este desafío tremendo a la salud pública. Luego, en términos de
¿Qué está pasando con la recuperación mundial? Bueno, esto voy a usar aquí algunas cifras para no discutir con Alejandro, estoy usando cifras del Fondo Monetario, ¿no es cierto? Y este año el mundo va a tener una sólida recuperación. Y aquí podemos ver la economía mundial, de acuerdo al fondo, se expandiría 6%, luego una caída del 3,3%. Eso significa que más que vamos a poder recuperar lo perdido el año en términos de producto, el año 2020, vamos a recuperar el 2021 y una expansión que continúa algo más moderada el año 2022. Y aquí es interesante porque hay un fenómeno bastante sincronizado de las economías industrializadas avanzadas y las economías emergentes y en desarrollo, que crecerían más de 5% y casi 7% el caso de las economías en desarrollo. Pero como los promedios esconden realidades que son bastante distintas, entonces por eso es que es importante escarbar un poquito dentro de estos promedios y vemos que los motores de este crecimiento van a estar justamente en Estados Unidos y en China. En Estados Unidos, un crecimiento superior a 6%. Algunos analistas plantean que Estados Unidos podría crecer hasta cerca de 7% este año. Y China, que está en las economías emergentes y en desarrollo de Asia, ¿no es cierto? China va a tener un crecimiento del orden cercano al 8%. ¿Cómo estamos en América Latina y el Caribe? Bueno, estamos más o menos, vamos a crecer bastante menos que Estados Unidos, vamos a crecer bastante menos que las economías en emergente y desarrollo de Asia, vamos a crecer por ahí con la zona del euro, lo cual, dado que estos son países avanzados que deberían crecer menos que nosotros, no vamos a alcanzar a recuperar en América Latina lo que perdimos el año 2020. Esa es la conclusión. Allí la realidad es distinta país a país, pero no vamos a alcanzar como región a recuperar lo que se perdió el año anterior. Ahora, sí vemos a nivel global una recuperación muy importante en el comercio global. Y estamos, bueno, esto también, que los países desarrollados están liderando la recuperación. Esto lo podemos ver, este es el índice, es un índice, ¿no es cierto?, el PMI para servicios de economías emergentes y también para manufacturas de economías emergentes y desarrolladas, y estamos viendo cómo las economías desarrolladas están en este momento, ¿no es cierto?, creciendo más fuerte que las economías emergentes, ¿cierto? Esto es interesante y sobre todo esto se da a nivel de este índice, que es un índice para el sector manufacturero en economías desarrolladas bastante más fuerte. Ahora, ¿qué está pasando con el comercio? Bueno, el comercio continúa recuperándose a nivel global. Nosotros podemos ver esta forma de V en la recuperación del comercio, donde estamos creciendo a tasas del orden de 20% año con año, bueno, tasas cercanas al 20%, luego de caídas muy fuertes. Ojo que nosotros estamos comparándonos con un periodo muy fuerte de caída, por tanto, es importante entender que este 20% estamos en una base de comparación muy baja. Pero esto es una buena noticia, el comercio está recuperándose fuertemente. Y los hogares, dentro de esto, hay un aumento muy significativo del ahorro a nivel de hogares. Y aquí podemos ver, esto es inusual, es generalizado, este incremento del ahorro. Si ustedes pueden ver en azul, es el promedio de la tasa de ahorro de los hogares respecto del ingreso en el periodo 2000-2019 y el año 2020. Lo podemos ver acá como hay países, Irlanda, Suiza, que superan el 20% de tasa de ahorro. Suecia está por ahí por el 18%. En fin, Estados Unidos, que había tenido un 6% de ahorro, hoy día está en el 16% de ahorro, y esto tiene que ver mucho con las políticas de transferencias que se han hecho de los países y que la gente ha gastado menos con la pandemia. En el periodo de pandemia tendió a gastar menos y por lo tanto se generó una brecha entre el ahorro, entre el ingreso y el consumo de las personas, y por eso es que tenemos este salto extraordinariamente inusual en el ahorro a nivel mundial. Dentro de este escenario, para nuestras economías y en particular para Latinoamérica,
tenemos lo que está pasando con el precio de las materias primas. Este es un momento histórico en los precios de las materias primas. Este es el índice de Bloomberg para los precios de materias primas, que están en máximos desde el año 2011. Y si lo vemos, el porcentaje de los commodities que tiene una rentabilidad de en 252 días del 50% o más, estamos en máximos desde el comienzo de los años 70. O sea, cualquier indicador que hablemos. Y si lo estamos mirando, esto no solamente a nivel del cobre, esto también está ocurriendo a nivel de commodities agrícolas, a nivel de metales, minerales en general. Es una alza muy generalizada en un escenario de altísima liquidez en el mundo. Bueno, pero este aumento de precio, esta recuperación, tenemos algunos temas, problemas en la cadena de suministros que están presionando los costos de los productos. Y si nosotros comparamos en este índice de acá, este es un índice que mide el componente de precios del sector manufacturero, que ha tenido en este episodio de crisis 2020-2021 un aumento muy importante, mucho mayor que en episodios anteriores. Y solamente quiero comentar este punto de que más o menos el ciclo de este aumento de precio en ocasiones en que hay disrupciones por el lado de la oferta, toma alrededor de 24 meses. Estamos en un periodo bastante fuerte, ustedes lo han visto, muchos hemos tenido la experiencia de ir a encontrar y buscar productos que no están porque tenemos problemas de disrupción de oferta, porque por ejemplo el tema de los chips es un tema importante en la producción de automóviles, de celulares, de computadores, y hoy día hay una escasez mundial de chips que ha generado una disrupción por el lado de la oferta. Aquí hay otro índice que muestra algo similar. En Alemania, ¿no es cierto?, estamos con cerca del 50% de las empresas manufactureras reportan escasez de bienes intermedios. Estos máximos en 30 años en términos de esta suerte de disrupción de oferta. Tema que hace lo siguiente: una vez que si estamos en lo correcto, ya llevamos más de 12 meses de este proceso, si estamos en lo correcto, deberíamos tener, ¿no es cierto?, que este problema, al menos por el lado de la oferta, se aminora en forma importante. Bueno, ¿cuáles son los riesgos en este escenario? Los riesgos son, en primer lugar, el aumento de las tasas de interés y la inflación. Esto es una encuesta, ¿no es cierto?, global, que se hizo hace poco, y en esta encuesta los principales riesgos son, en primer lugar, tasas de interés, inflación, y luego de los anuncios del presidente Biden, impuestos más altos. Se ve como un riesgo a nivel de, esta es una encuesta a gerentes, managers. Despliegue de vacunas y pic de crecimiento económico, también porque en este escenario el crecimiento económico, podemos haber estado ya en el pic o en el segundo trimestre, estar en el pic, y de ahí hay un proceso de reducción de crecimiento económico. El estímulo no va a durar en forma permanente. Los efectos de este estímulo tampoco, las economías, luego de recuperarse, van a tender a moderarse. Bueno, y en este escenario, muy brevemente, la economía chilena, en este escenario internacional. Primera observación: la actividad económica, ya recuperamos los niveles pre-pandemia. Este es el índice desestacionalizado del IMASEC, ¿no es cierto?, el índice mensual de actividad económica. Luego de tener una caída profunda, estamos prácticamente recuperados. Tuvimos una contracción en este índice en el mes de marzo, a pesar de mostrar una buena cifra de crecimiento en 12 meses en la serie desestacionalizada. Por efecto fundamentalmente de las restricciones, hubo una desaceleración importante. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, el índice de incertidumbre, un índice que hacemos en Clapes UC. En este índice estamos todavía con niveles de incertidumbre bastante elevados, que tienen que ver con la pandemia, pero tienen que ver también con otras circunstancias que son más locales dentro de nuestra economía. Bueno, y en este escenario, ¿no es cierto?, de actividad económica, no podemos olvidar el COVID y cómo estamos en nuestro país. A ver, no hemos
no podemos dar por superado el problema, pero parece que lo peor ya pasó. Los casos diarios habrían alcanzado un pic, ¿no es cierto? Un punto alto aquí, con casos diarios del orden de 7.000 o superiores a 7.000. El promedio móvil de los últimos 7 días a ayer era del orden de 5.500. Y lo que sí, tenemos bajo un fuerte presión en los sistemas de salud. Tenemos alrededor de 3.400 hospitalizados UCI. Eso en las últimas cifras superiores a 3.000 hospitalizados UCI. Bueno, ¿qué pasa en este escenario con el crecimiento? Ya veíamos el IMASEC. ¿Qué es lo que estamos esperando para este año? Bueno, un crecimiento que luego de caer 5,8% el año 2020, nuestra economía podría crecer entre el 6 y el 7%. Esto viene de nuestro informe, ¿no es cierto?, de coyuntura que sacamos hace algunas semanas atrás, hace más de un mes atrás en realidad. Pero lo interesante es que las últimas cifras que hemos conocido, los últimos datos, nos hablan de que vamos a estar probablemente en la parte más alta del rango, más cercanos al 7 que al 6,5%, que es el punto medio. En eso esperamos que nos podamos recuperar. En este año, por lo tanto, estaríamos más que recuperando la caída del 2020. Esto marca un contraste con el promedio de América Latina, que no alcanzaría a recuperar el 2020. Nosotros lograríamos pasar lo que ocurrió el año 2020 y recuperar completamente y sobrepasar la caída del año anterior. Bien, ¿qué pasa con el empleo? Porque el empleo es algo muy importante. A diferencia de la actividad económica, la recuperación del empleo es parcial y ha perdido fuerza. Hasta los últimos datos llegamos a recuperar, estos son recuperación de empleos mensuales, luego de haber perdido en conjunto cerca de 2 millones de empleos, logramos recuperar del orden de poco más de 1 millón de empleos, pero esto ha perdido fuerza en los meses recientes. Y por lo tanto, creo que es un elemento importante. La recuperación económica, pero ¿qué está pasando con el empleo? No vamos a ver una recuperación tan fuerte ni tan rápida en el empleo como hemos visto en la actividad económica. Y este es un elemento central de preocupación en este momento. Termino con lo siguiente. Termino con una mirada al que creo que es uno de los principales desafíos que tiene nuestro país. Y yo diría un desafío también es un problema, porque lo estamos mirando muy poco, y es el tema del crecimiento potencial. ¿Qué va a pasar después del 2020? Una cosa es la recuperación de la economía en este año y otra cosa es el tema del crecimiento de más largo plazo. Tenemos como desafío prioritario, recuperar nuestra capacidad de crecimiento. Y quiero recordar, estas son las proyecciones del panel de expertos, que nuestro crecimiento potencial está en torno hoy día al 2%. Entonces, no nos entusiasmemos demasiado. Vamos a recuperarnos el año 2021 respecto a lo que ha ido el 2020. ¿Vamos a sobrepasar los niveles de producto del año anterior? Sí, pero ¿qué viene después de ahora? Yo creo que esto es un tema central. Para concluir, me gustaría comentar un par de cosas y decir que hay razones para estar optimista en este escenario en el año 2021, y las razones tienen que ver con que la economía mundial está mejorando. Tenemos también un efecto base que nos va a ayudar a crecer, porque estamos de alguna manera que hay un rebote respecto de la caída del año anterior. Tenemos un alza del precio del cobre, que es significativa para la economía chilena. Tenemos también un proceso de vacunación muy exitoso que ha logrado hoy día llegar, tenemos alrededor del 40% de la población vacunada, más del 40% con una dosis y 35 o 37% con 2 dosis. Eso es importante, pero tenemos riesgos. Hay riesgos que vienen del escenario externo, ya los vimos, pero también tenemos riesgos en el escenario local. Incertidumbre política, una cantidad, un proceso de elecciones constituyente, en fin, que hemos comentado en otras veces. Y yo creo que también tenemos como un tema central,
Uno de los riesgos que vemos es que esta recuperación del año 2021, bueno, ¿qué va a pasar más allá del 2021 cuando se nos vaya esta situación tan especial, que es este suerte de rebote de lo que ocurrió el año 2020? Bueno, yo creo que esos son algunas de las principales preocupaciones, ¿para qué decir la pandemia? Porque podemos tener nuevos brotes, nuevas variantes, los efectos de las vacunas todavía no los tenemos exactamente claros, qué es lo que va a ocurrir especialmente frente a estas nuevas variantes, y no solo a nivel de Chile, sino a nivel del mundo. Así es que razones hay para estar optimistas el año 2021, pero creemos que, primero, no cantar victoria, porque el problema no ha sido superado completamente, y segundo, qué pasa después de este año. Yo me quedo acá y muchas gracias, Bárbara, y gracias a Alejandro y a todos también por la paciencia. Muchas gracias, Felipe. Antes de continuar con Alejandro, los quiero invitar a que nos manden sus preguntas. Las pueden incluir acá mismo en el chat o bien mandarlas por correo a clapesuc@uc.cl. El correo electrónico, acuérdense, es clapesuc@uc.cl. Bueno, vamos a escuchar ahora la exposición de Alejandro Werner, director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Alejandro, nos quedamos contigo. Muchas gracias, Bárbara. Gracias, Felipe, por la invitación. Felipe, si quitas tu presentación, así pongo la mía. Tienes toda la razón. Gracias. Sí. A ver, voy. Está. Ok. Muy buenos días. Voy a hacer una presentación que en muchos aspectos es muy parecida a la de Felipe y voy a ir por las láminas tratando de destacar las diferencias y los temas, digamos, y tal vez dar algunos temas puntuales adicionales a los que comentó Felipe, porque compartimos plenamente la visión por la que está transitando la economía mundial y la economía de América Latina. Aquí pueden ver las últimas proyecciones que hicimos para la economía mundial. Felipe ya las comentó la heterogeneidad en los diferentes países, pero lo que yo quiero destacar es que, primero, Estados Unidos está creciendo por encima del crecimiento potencial. El 6.4 de crecimiento en Estados Unidos este año es la tasa de crecimiento más alta. De registrarse sería la tasa de crecimiento más alta desde el principio de los 80. Estamos hablando desde hace 40 años. Sin embargo, Estados Unidos todavía está operando o estaba operando el año pasado por debajo del potencial y probablemente supere el crecimiento potencial, el nivel de producto potencial en algún momento en los próximos 12 meses. Y de ahí esta preocupación de posibles presiones inflacionarias en el futuro en la economía de Estados Unidos. Digamos, dos grandes temas para la economía de Estados Unidos. En primer lugar, esta proyección de 6.4 de crecimiento este año y 3.5 de crecimiento el año entrante, solo incorpora el primer plan de estímulo de la administración de Biden, los $2 trillones que se aprobaron ya por el Congreso de Estados Unidos. No incorpora una expectativa de aprobación o no de los dos planes siguientes que ya se presentaron, el plan de infraestructura y el plan de apoyo social. Si bien estos vienen también con un elemento de financiamiento vía impuestos, obviamente tendrán también de ser aprobados en alguna forma un efecto expansivo sobre la economía de Estados Unidos. Y de ahí, digamos, esta duda y debate que hay en los mercados de que si vamos a tener algunas presiones inflacionarias en la economía de Estados Unidos en los próximos 36 meses, que puedan afectar el comportamiento de las tasas de interés y por lo tanto los flujos de capitales hacia los mercados emergentes, o si aún sin presiones inflacionarias vamos a ver presiones en las tasas de interés porque la demanda por ahorros que está ejerciendo el gobierno a través de las colocaciones de deuda tan abusadas que va a estar haciendo para financiar estos programas, va a presionar las tasas de interés de manera tan importante. Y es por eso que ya vimos que las tasas de interés de largo plazo subieron en lo que va del año de alrededor, digamos, de un rango de 0.7, 0.8 a 1.6
la tasa a 10 años en Estados Unidos. Y la economía china creciendo a 8.4% este año, 5 o 6 el año entrante, una recuperación importante. Hay que ver que la economía china fue la única economía importante del mundo que creció a tasas positivas el año pasado, porque la pandemia se concentró en el primer trimestre y además fue contenida de manera importante, aunque hay que destacar que la economía china es una economía que tiene un crecimiento potencial muy superior. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de anormalidad en el crecimiento, es la economía de Estados Unidos la que realmente está teniendo una recuperación muy importante detrás de estos estímulos fiscales sin precedente y de una política monetaria también muy laxa a nivel mundial. Déjenme pasar. Estos datos son, digamos, una apertura un poco de lo que presentó Felipe en términos de los contagios, y ahí, si vemos el cuadro del centro, yo lo interesante es, vemos las últimas 2 columnas que en donde tratamos de comparar las muertes. Estos eran datos de fin de marzo, que se estaban dando como porcentaje de la población en la última semana y compararlas con el pico. Y ahí pueden ver cómo, por ejemplo, en el caso de Brasil, estamos, digamos, en los niveles similares a los picos de la pandemia. Entonces, lo que nos indica que la pandemia, pues obviamente, sigue en niveles muy, muy intensos. En Brasil, en el resto de los países de la región, ha comenzado a disminuir, pero también hay que tomar en cuenta que, como comentaba Felipe, y vemos en la gráfica de la derecha, quitando el caso de Chile, el caso de Uruguay, algunas islas en el Caribe, el resto de los países va avanzando muy lento en términos de vacunación. En el cono sur viene el invierno, donde hay obviamente mayor intensidad en las interacciones sociales, ya que hacemos una parte de nuestra vida menor afuera, y por lo tanto probablemente un periodo en el cual todavía con niveles de vacunación bajos, niveles de contagio altos, problemas muy importantes con respecto a la pandemia. En ese sentido, América Latina viene retrasada en términos de la recuperación epidemiológica, y por lo tanto la recuperación económica, la parte de servicios, podría estar un poco más retrasada en lo que estamos viendo en el resto del mundo. Esta gráfica mostraba cómo, digamos, de diciembre a febrero, donde hubo un repunte importante en contagios casi en todos los países de América Latina, vemos cómo, digamos, los niveles de astringencia de la política de salud pública a través de las cuarentenas, etcétera, que se venía liberando, digamos, bajando para América Latina, que es la línea morada, se estabiliza, digamos, este avance hasta fines de marzo, donde empezamos a ver una reducción, y esto tiene su reflejo, digamos, en lo que es la movilidad de los ciudadanos a través de estos índices de Google, que venía recuperándose de manera importante la movilidad, como vemos en la línea morada también hasta enero de este año, tiene una caída importante de enero a febrero, y luego ya empieza una recuperación. Último tema importante de esta gráfica es la correlación entre astringencia de las políticas de movilidad social y actividad económica. Lo que esta gráfica nos muestra, los puntos rojos, es la correlación negativa que se vio en los primeros trimestres de la pandemia. Cuando se pusieron las cuarentenas, esto afectó severamente la actividad económica. En los semestres posteriores vemos una correlación significativamente menor. Lo que nos dice son 2 cosas, ¿no? Que obviamente la astringencia de las políticas de distanciamiento social tiene un efecto no lineal. El primer apretón tiene un efecto mucho más grande que los apretones o disminuciones siguientes, y también que la sociedad y nuestro aparato productivo aprendió a operar en un entorno de pandemia para poder seguir produciendo con efectos negativos menores, aún con distanciamiento social, a través del trabajo a distancia, a través, digamos, de ordenar nuestra actividad de mejor manera en las líneas de producción para minimizar el contacto social, y a través de inversión en equipo que minimice el contagio. Y esto permitió, yo creo que es un tema importante, y por eso la revisión continua al alza
de las proyecciones en la economía mundial. Al alza quiere decir contracciones menores a las que habíamos esperado para 2020. El resultado final de 2020 es mejor que el que se pronosticó en abril del año pasado, mayo del año pasado, y esto es en parte porque los estímulos fiscales, monetarios, etcétera, fueron más importantes de lo que se pensaron, pero también porque las sociedades y las economías se acomodaron mejor a mantener niveles de producción no tan malos en la presencia de la pandemia. Y también yo creo que hay que reconocer que también las sociedades, algunas de ellas, sobre todo en mercados emergentes y de bajos ingresos, se acostumbraron a convivir con niveles de mortalidad mayor, que tal vez en un momento pensamos que socialmente no iba a ser aceptable. Entonces, hay que destacar las dos cosas. Por un lado, el dato positivo de la capacidad, creatividad, etcétera, de nuestro sector privado de reaccionar de manera productiva a la pandemia, pero también socialmente de aceptar niveles de mortalidad mayor, dadas las dificultades de nuestros sistemas de salud y en alguna medida la necesidad por la falta de ahorros, etcétera, de nuestros ciudadanos de seguir con su vida de manera relativamente normal, arriesgando mayores tasas de contagio y mortalidad. Términos económicos, como comentaba Felipe, América Latina se benefició en términos de recuperación, de una rápida recuperación del comercio internacional. Lo podemos ver en la primera gráfica, como a partir de junio empezamos a ver una corrección importante y ya hacia finales del año pasado el comercio internacional había superado niveles de fin de 2019. Los precios de las materias primas en términos de metales y alimentos a partir de julio, estos tres, digamos, grandes grupos de materias primas superando niveles de precios de 2019 y con amplios crecimientos hacia final del año, y el precio del petróleo recién a final de 2020, alcanzando niveles de cierre de 2019. Importante para el caso de Chile, si uno ve a Chile como el precio relativo del cobre contra el petróleo, un beneficio muy importante en términos de los términos de intercambio para Chile, y en términos de financiamiento, con la caída de tasas de interés internacionales, una reducción importante en el costo de financiamiento para mercados emergentes y América Latina, que se empezó a revertir con el aumento de tasas de largo plazo este año, pero hay que ver que todavía estamos en tasas de nuestros bonos a 10 años en moneda dura, en dólares, significativamente bajas con una perspectiva internacional. Esto permitió que después, digamos, de la incertidumbre y el choque inicial de marzo-abril, haya una reapertura muy importante de los mercados de bonos en moneda extranjera, en dólares para toda América Latina, alcanzando tanto los soberanos en 2020 como los corporativos niveles récords de emisión en estos mercados. Es importante también cuando analizamos el 2020 ver la película y no solo la foto. La foto de 2020 en términos de crecimiento promedio está tremendamente influida por la caída del segundo trimestre. Entonces, por ejemplo, el caso más extremo es Perú, que tuvo la peor caída en el segundo trimestre en términos de actividad económica porque fue el que implementó probablemente las cuarentenas y las políticas de distanciamiento social más estrictas. Sin embargo, una vez que se empezaron a afinar estas políticas, Perú tuvo una recuperación relativamente rápida. Y ya para el cierre del año, en el cuarto trimestre, vemos que Perú no es la economía que tiene el Producto Interno Bruto con mayor afectación de las 5 o 6 economías más grandes de América Latina. Vemos en ese caso que ese lugar probablemente está ocupado por México hacia el final del año. Luego, importante descomponer las partes del Producto Interno Bruto que están guiando la recuperación y que nos explican, digamos, la gran recesión de 2020. Y ahí, si vemos en términos de consumo, Chile con, digamos, la recuperación probablemente más importante. Esto producto muy probablemente de los retiros de los fondos de pensiones, política que, si bien estimula el consumo, afecta estructuralmente un pilar de la economía chilena en términos de ahorro, en términos de financiamiento de inversión, etcétera. Y como hemos dicho en otras ocasiones, creemos que no es una política adecuada. Habría otras palancas para hacerlo, pero bueno, tiene el efecto de estimular el consumo. Y por otro lado, México, una economía donde no hubo estímulos fiscales a las familias, con la peor recuperación del consumo. Y yo destacaría en términos de inversión
dos países, ¿no? Vemos cómo Brasil y Perú están viendo una recuperación de la inversión hacia el cierre del año 2020, mientras que México, Chile y Colombia ven todavía una inversión que no se está recuperando a la misma velocidad, mucho más retrasada, y probablemente es la combinación de la pandemia e incertidumbres que ya se encontraban en estas economías que limitan la capacidad de recuperación. Estos indicadores de alta frecuencia que querían mostrar nada más la desaceleración de la recuperación que vimos hacia el cierre del año pasado y primer trimestre de este año en términos de vuelos, en términos de movilidad, en términos de reservaciones de hoteles, etcétera. Y esta lámina básicamente muestra, aunque hubo una recuperación importante del empleo, como mencionaba Felipe, el empleo se ha rezagado con respecto a la actividad económica, y en muchos países la afectación y luego la recuperación rápida se han dado más por el lado del empleo informal que del lado formal. Con respecto a nuestras proyecciones, estamos anticipando que la economía crezca al 4.6 este año, después de haberse contraído 7 el año pasado. Básicamente los países creciendo entre 6 y 4%. Tenemos a Chile, digamos, en el extremo positivo de recuperación, con un entorno externo muy positivo y obviamente con una recuperación del consumo que ya la estamos viendo y lo vimos en las gráficas anteriores. Países que van más lento, Brasil, que fue el país que pudo mitigar más la caída en 2020 por los grandes estímulos fiscales y a las familias que dio, pero este año, al retirar esos estímulos de manera importante, eso va a limitar la recuperación de la economía brasileña. La gráfica de la derecha un poco quiere ilustrar que nosotros vemos todavía ciertos riesgos al alza. El crecimiento del producto puede ser aún mayor del que habíamos anticipado, aún con los problemas de vacunación, etcétera, que estamos viendo. ¿Por qué? Porque los efectos de la economía mundial van a ser importantes, pero y eventualmente en el segundo semestre estamos esperando una reapertura más agresiva. Y en segundo lugar también, como mencionaba Felipe, hay un efecto base muy importante. Cuando comparamos promedios de crecimiento, el cierre tan fuerte que se dio en 2020 ya pone a 2021 por encima de 2020, aunque no crezcamos mucho en términos de promedio. Eso es lo que nos muestra la parte azul de estas columnas. O sea, una parte muy importante del crecimiento promedio que se está proyectando para 2021 casi ya se dio con el cierre fuerte de 2020. Entonces, lo que es muy probable es que veamos una aceleración adicional de la economía, y esto nos lleve, aún en casos como en Perú y en Brasil, donde estamos suponiendo que este efecto iba a ser menor, tal vez a un crecimiento mayor al que pronosticamos. Entonces, sí creemos que todavía el riesgo puede estar por el lado positivo para América Latina. Como comentaba Felipe, solo Chile recobrará el nivel de 2019 de Producto Interno Bruto en 2021, Brasil, Colombia y Perú para el 2022 y México recién en 2023. Esto, digamos, es lo que una manera más cruda de mostrar los efectos sobre el producto potencial que mencionaba Felipe, que va a ser la pérdida acumulada de producto que va a tener varios grupos de países para 2022 o para 2024. Ahí podemos ver cómo en América Latina vamos a haber perdido en términos acumulados con respecto a donde creíamos que íbamos a estar antes de la pandemia, 30 puntos del producto. Va a ser la pérdida acumulada de producto y se sigue acumulando de los años 22 a 24. Lo que nos dice es que no estamos esperando regresar a donde pensábamos que íbamos a estar y que el producto potencial va a ser permanentemente más bajo en América Latina, y básicamente recién hacia el año 2025-2026 en promedio estaremos recuperando niveles de Producto Interno Bruto per cápita similares a 2015. Un último dato muy importante, una fuente muy importante de pérdidas de producto potencial y también de afectación de la distribución del ingreso en América Latina va a ser en el sector de educación. Vemos en la primera gráfica que en términos promedio, América Latina es la región del mundo que va a haber perdido la mayor cantidad de semanas escuela comparado con otros mercados emergentes y con economías avanzadas, ya en una situación en donde cuando vemos indicadores del sector educación, América Latina era una economía rezagada en este sentido. Estimaciones nos muestran que las pérdidas de ingreso promedio para los ciudadanos pueden ser importantes en el futuro, y de ahí, digamos, la importancia de empezar a pensar en medidas remediales para
en los próximos meses tratar de recuperar lo más posible. Primero, evitar la deserción de estos alumnos, de que ya no regresen al sistema educativo, y segundo, tratar de recuperar aquella educación perdida durante 2020, principios de 2021, durante los próximos meses, efectos importantes también en pobreza y en distribución del ingreso, como ya lo han mencionado muchos analistas, pérdidas muy importantes en los avances que hemos hecho en estas dos dimensiones en América Latina, y eso obviamente poniendo en una situación a la región difícil, ¿no? Con un incremento en la deuda que se ha dado, digamos, en el año 2020 muy importante, una situación fiscal más débil por el incremento de los déficits y el incremento de la deuda, y por otro lado, necesidades sociales en el campo de la educación, de la salud, etcétera, muy importantes, y en un contexto político que, como estamos viendo en toda la región, es muy complicado para llevar a cabo reformas profundas. Con esto, Bárbara, termino mi presentación, nuevamente agradeciéndote a ti, a Felipe y a Hernán por la invitación a estar con ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Les repetimos que hemos recibido varias preguntas. Ya las pueden dejar en el chat o también enviar a clapesuc@uc.cl. Ese es el correo. Bueno, es muy interesante lo que ustedes dos han planteado, y algo que quizá podría parecer obvio para algunos, pero a mí me llamó la atención, Felipe, es que en estos momentos las economías desarrolladas están creciendo mucho más que las emergentes. Estamos acostumbrados a que esto no es así, dado que las más grandes, las más desarrolladas en general, ya han llegado a un nivel en que es más difícil sostener cifras elevadas. ¿Qué están viendo ahora? ¿Por qué se está aprovechando mucho más de parte de esos sectores que de los emergentes? A ver, efectivamente, Bárbara, aquí hay, yo dejaría en una situación especial a dos países que están empujando el carro muy fuerte, que son Estados Unidos y China. Si uno toma las economías desarrolladas y deja fuera a China y compara entonces economías desarrolladas con economías emergentes, excluido China, ahí vamos a ver exactamente lo que tú estás planteando, de que efectivamente están creciendo más en este escenario las economías desarrolladas. Y eso tiene que ver con dos efectos. Yo creo que uno es la posibilidad de estimular las economías, política fiscal y monetaria, que ha tenido en las economías desarrolladas un espacio enorme, y en particular el caso de Estados Unidos, con niveles de incrementos del gasto fiscal, paquetes de estímulos que son sin precedentes. Hay que irse a la Segunda Guerra Mundial para encontrar un esfuerzo comparable en materia, y eso todavía no vemos el full de los paquetes, como decía Alejandro hace un momento atrás. Estamos solamente considerando el primer paquete expansivo de la administración del presidente Biden, pero no los otros dos que vienen. Y ya vemos una economía que está creciendo entre el 6 y el 7%, y que puede llegar a crecer cerca del 7%, cosa que es sin precedentes para Estados Unidos, pero que, por supuesto, parte por recuperar la recesión del año pasado. Entonces yo diría, un tema es la capacidad que han tenido las economías en desarrollo de poder hacer paquetes de estímulos fuertes, cosa que ha sido mucho menos de lo que han tenido las economías desarrolladas, y algunas que lo han aprovechado fuertemente, como el caso de Estados Unidos. Ahora, eso tampoco es que esto sea todo gratis, porque eso en algún momento hay que pagarlo, ¿no? No es que uno pueda girar a cuenta de esto en forma indefinida. Eso es un punto. Y un segundo punto es las diferencias que hay en el proceso de vacunación, en el tratamiento de la pandemia, que hay muy marcadas entre el mundo desarrollado y el mundo emergente. Ahora, hay diferencias. Estados Unidos, Reino Unido han ido mucho más rápidos que lo que ha ido Europa, por ejemplo. Entonces, la verdad es que en este escenario yo diría que las grandes diferencias, aparte de los puntos de partida, de las condiciones estructurales, es capacidad fiscal. También añadiríamos capacidad en materia de política monetaria y cómo se ha manejado la pandemia. Alejandro, y en base a lo mismo que nos decía recientemente Felipe, ¿destacaste en algún momento al principio de la presentación que Estados Unidos ha lanzado estos paquetes de estímulos fiscales sin precedente, que no solo les ha permitido repuntar en crecimiento, sino que superar el potencial? ¿Cómo se está viendo eso desde afuera, y cómo podría también ser un incentivo para que otros países traten de utilizar la misma fórmula? Bueno, no es tan fácil y no todos tienen la misma capacidad, me imagino, como decía Felipe.
Exactamente, Bárbara. Un tema adicional, digamos, a lo que mencionó Felipe y que nosotros hemos visto y en algunas otras ocasiones hemos presentado, es que América, sobre todo viendo América Latina tiene la mayor proporción de la fuerza laboral en sectores contacto intensivos y en sectores que no pueden llevar a cabo trabajo a distancia. Entonces, obviamente, otro factor estructural, como mencionaba Felipe, que lo hace más vulnerable a este tipo de choques negativos como la pandemia y por lo tanto mayor dificultad de recuperación. Yo creo que el tema que tú tocas ahora, Bárbara, es muy importante también para explicar una menor velocidad, tal vez de recuperación en mercados emergentes que en mercados avanzados, por no tener la misma capacidad, digamos, de utilizar las palancas de política pública, como es la política fiscal, que en economías avanzadas. Si bien es cierto que en un entorno de tasas de interés bajas, mercados emergentes, sobre todo aquellos con fundamentos macroeconómicos sólidos y con bajos niveles de deuda, pueden usar la expansión fiscal, los programas fiscales y política monetaria laxa para estimular la economía, los límites y la incertidumbre son sustancialmente mayores una economía como la de Estados Unidos, en donde uno podría, digamos, llegar a pensar en el paralelo de Japón, ¿no? Una economía que incrementó su deuda de manera muy importante, sin efectos negativos sobre las tasas de interés tan importantes como las que podríamos ver en mercados emergentes. Cuando hablamos de mercados emergentes, aún países, digamos, si hacemos una taxonomía sencilla en términos de calidad crediticia, de los países grandes y que tienen acceso a los mercados, ¿no? Quitando los países que tienen dificultades de acceso a los mercados y que están atravesando procesos difíciles de balanza de pagos como y cuenta de capitales, como podría ser Argentina y Ecuador, pero agarramos el caso, digamos, de los países de la cuenca del Pacífico y de la Alianza del Pacífico y de Brasil. Podemos tener a Brasil en un extremo con una deuda que se acerca al 100% del PIB y por lo tanto Brasil diciendo ya, lo que hicimos en lo fiscal es todo lo que vamos a hacer. Porque ahora la preocupación de que intentar hacer algo más para apoyar a la población puede tener un efecto negativo tan importante por las dudas sobre nuestra capacidad de pago que va a ser contraproducente. Tratar de apoyar más a la población con 2 puntos del PIB de gasto nos va a subir las tasas de interés y va a cerrar los mercados para los corporativos, para las familias, etcétera, que mejor ahora concentrarnos ya en mandar una señal clara de consolidación fiscal. Digamos que es en el extremo Brasil. Luego México y Colombia en el medio, con niveles de deuda del 60, etcétera, tratando de hacer el fine tuning entre cuánto más puedo apoyar, pero sin alterar la percepción de solidez fiscal. Y luego los casos de Perú y, por ejemplo, y Chile, que en ausencia de la incertidumbre tal vez sobre el futuro de estas economías, que ahorita es muy importante, en el caso de Chile, claramente con el proceso constitucional que viene, el proceso electoral, etcétera, y en Perú, obviamente, con la segunda vuelta, si bien tienen más espacio fiscal, desde el punto de vista social hay también cuestionamientos importantes al modelo económico que complican este espacio. Entonces, como tú decías, sí, aún para los países mejor portados, claramente, mientras en Estados Unidos se habla de ejercicios fiscales de 2 dígitos como porcentaje del PIB, 10% del PIB, 12%, 15%. Claramente en América Latina estamos hablando de temas de 1 dígito, ¿no? Aún para los pocos países que hicieron las cosas bien y lo pueden hacer, estamos hablando de 1,5, de 2. Esa, digamos, son las diferencias de órdenes de magnitud en la capacidad de reacción, sobre todo por la percepción de los mercados de la sostenibilidad futura de las finanzas públicas. Y ahí también un punto en donde se toca la política, las presiones, ya sea la opinión pública, de los parlamentarios en distintos sentidos, porque en el caso de los países bien portados como lo es Chile, donde sí tenemos todavía un espacio, claro, hay que pensar en qué va a pasar no solo ahora, sino que más adelante. ¿Qué implicancias podría tener endeudarnos, en qué porcentaje? Y esas decisiones no son fáciles, bien lo sabe Felipe como exministro de Hacienda. Exacto, Bueno, no sé si... Adelante, Felipe. No, dale tú primero que puedes hablar con más tranquilidad. No, iba a decir, hablo yo primero, así evito que conteste directamente a la pregunta. No, claramente ya eso es un poco a lo que yo me refería con el fine tuning
de ver hasta dónde se puede sin afectar la percepción futura en un entorno más complicado. Vemos a América Latina claramente en una situación donde el incremento en necesidades, digamos, de gasto social para recomponer parte de las heridas que nos va a dejar la pandemia es claro, pero por otro lado también la percepción por parte del sistema financiero, etcétera, de que se pueden perder las anclas de estabilidad macroeconómica que tanto le costó a América Latina construir, porque estamos también en un entorno político donde la formación de consensos parece mucho más complicada de lograr. Entonces, en ese sentido, uno podría pensar que un gran paquete, un gran acuerdo que permita gastar un poco más en sectores claves, pero al mismo tiempo tener una política fiscal que nos garantice en el futuro que vamos a regresar a los superávits primarios y a una tendencia gradual de reducción de deuda, y al mismo tiempo también abrir espacio para mayor inversión privada para poder evitar esta caída del crecimiento potencial que mencionaba Felipe, podría ser parte de un gran acuerdo que permita hacer más. Pero en la medida que el ámbito político está más polarizado, más tensionado, etcétera, y como tú mencionabas, parece muy difícil que se puedan lograr los acuerdos en el poder legislativo, en la sociedad, para avanzar en esa dirección, y eso obviamente fuerza entonces a que los gobiernos sean más restrictivos para, o menos expansivos, para básicamente garantizar que la estabilidad se va a mantener y por lo tanto que no vamos a ver efectos financieros negativos que básicamente deshagan cualquier impacto positivo que pudiese tener una política fiscal un poquito más, que apoye un poco más la recuperación económica. Felipe, para conectar lo que está ocurriendo y lo que se está haciendo en otros lugares como en Estados Unidos, ya hemos visto que ha tenido impactos muy positivos en el crecimiento, por ejemplo, sobre el potencial, pero desde Chile, en un país, en un mundo tan globalizado, estamos preocupados de los impactos, no solo que pueda generar en ese país, sino que también a nosotros. Tenemos varias preguntas de personas que nos están viendo que van en esa línea. Nos preguntan, por ejemplo, Montserrat Toledo, ¿estamos preocupados o deberíamos estar preocupados por un alza de inflación, sobre todo en Estados Unidos? ¿Cuánto podría afectar eso? Y agreguemos también una pregunta de Christian Zisler, que habla del plan de Biden, la etapa 1 a 3, qué impacto inflacionario ustedes también pueden ver, tasas de interés, el valor del dólar. Básicamente lo que está haciendo Estados Unidos, ¿cómo nos puede impactar a nosotros? ¿Qué estamos mirando, Felipe? Sí, a ver, un par de comentarios respecto de lo que planteaba Alejandro hace un momento atrás y luego me hago cargo inmediatamente de las preguntas en respuesta a tu pregunta, Bárbara. Yo creo que es muy importante también entender que estos apoyos que son necesarios de hacer y que hemos podido hacer en Chile en especial porque hemos tenido una política fiscal que lo permitió, porque teníamos, básicamente hemos podido gastar porque habíamos ahorrado, porque, por ponerlo en términos muy simples, la política fiscal pudo ser expansiva porque tenía espacio para hacerlo y justamente parte de la forma como está diseñada nuestra política fiscal es para responder en momentos de crisis económicas, para responder con mayor fuerza y luego lo importante, y a eso es lo que voy, es que estos estímulos tienen que ser transitorios, no pueden permanecer en forma permanente porque no puede ser, no pueden ser, sostenerse en el tiempo. Y eso es algo que, eso es un delicado equilibrio para los países. ¿Cuánto tiempo? Tiene que ser en el periodo que estemos con los problemas de la pandemia para poder apoyar a familias, a pymes, a empresas, por apoyar los puestos de trabajo. Más allá de este periodo, tiene que haber un periodo de consolidación fiscal, porque si no, no vamos a poder sostenerlo. Eso es una primera observación. Y respecto de lo que está pasando allá, sin duda que nos está afectando. Ahora, yo aquí lo que está pasando en Estados Unidos. Nos afecta la inflación, ha habido ya un incremento en las inflaciones esperadas, estamos sobre el 2% en Estados Unidos, ahora la Reserva Federal dijo que iba, como hemos tenido bastantes años de inflación bajo el 2, dijo que en promedio, ¿no es cierto?, iba a apuntar a una inflación de 2, eso significa que va a tolerar inflaciones mayores al 2% por algún periodo, y el tema
que creo que es bastante central, más allá de los paquetes de estímulo, que son muy importantes, son cuánto tiempo duran estas restricciones de oferta, porque hay dos elementos que están empujando los precios en este momento. Los estímulos por el lado de la demanda, ¿no es cierto? Y lo que está ocurriendo por el lado de la oferta. Lo que comentábamos en la presentación, estas disrupciones que están ocurriendo y que están presionando sobre los precios. De tal manera que, dado eso, si uno espera, y yo creo que esperamos, que estas disrupciones de oferta se vayan de alguna manera, a terminar, ¿no es cierto?, en un periodo durante este año, porque ya llevamos 12 meses y veíamos que en promedio, en los periodos anteriores en que han habido disrupciones de oferta, esto dura del orden de 24 meses, debería durante el 2022 tender a normalizarse la situación por el lado de la oferta. Yo no sé cómo lo ves tú, Alejandro, este tema, pero es algo que a mí me parece en lo particular muy importante de poder solucionar las disrupciones de oferta y que luego entonces tendríamos un efecto puntual sobre la inflación. O sea, la inflación de corto plazo va a ser más alta que la inflación que vamos a mirar el año que viene, por ejemplo. Y claro, en este escenario yo tengo una cierta preocupación por el tema inflacionario en Estados Unidos, pero no de alguna manera no la extrapolaría ni la exageraría, dado que aquí hay elementos también por el lado de la oferta. No sé cómo lo ves tú, este tema. Tenemos un problema con la conexión de Alejandro justo ahora. Esperemos que pueda volver a conectarse para que tome la pelota. Qué pendiente. Bueno, por mientras logramos que se pueda conectar. Otra de las cosas que me llamó la atención de lo que mencionabas es el aumento de ahorro de la familia. Claro, dentro de las razones que daban, mucha gente por el hecho de estar encerrados también, los que no han perdido su trabajo han podido incrementar eso, disminuyendo los gastos. Pero ¿qué pasa en general? ¿Cómo se logra eso? Ahí tenemos de vuelta a Ahí Alejandro. está de vuelta, Alejandro. Gracias, Bárbara. Necesitaba un segundo para contestar. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con Felipe que vamos a tener un segundo trimestre del 2021 y tal vez un tercer trimestre donde la inflación va a tener un repunte importante, tanto en Estados Unidos como en muchos países del mundo, porque el crecimiento de precios tiene una base de comparación muy baja, que fue el inicio de la pandemia, donde por la recesión tan profunda que pasamos, hubo una caída en la inflación y una caída de precios muy importantes. Entonces, digamos, tanto la base de comparación como los factores de restricciones de oferta que mencionaba Felipe, en términos de esta recuperación económica que estamos viendo todavía en un entorno de pandemia que genera estos cuellos de botella en sectores tan importantes, va a generar un incremento en la inflación transitorio que luego va a dar lugar, digamos, a un regreso a los niveles normales de inflación y los bancos centrales deberían ver a través de esta joroba y en ese sentido no tener un efecto tan importante. Sin embargo, para economías como la de Estados Unidos, la gran duda es que ya están superando el potencial, que el mercado laboral se está recuperando y que además hay, digamos, en la tubería estímulos tan importantes, sí, digamos, luego vamos a ver factores de demanda que generen inflación y que empiecen a afectar las expectativas de inflación futura. Nosotros creemos en el Fondo Monetario que es difícil de generar en los modelos que tenemos niveles inflacionarios elevados que generen preocupación y revisión de las expectativas a futuras. Lo que hemos visto en las últimas 2 décadas es que la relación entre lo apretado del mercado laboral o lo apretado de la economía y los niveles inflacionarios, digamos que esta sensibilidad se ha reducido mucho. Entonces, los niveles de demanda agregada que estamos viendo, aún con los planes fiscales, creemos que dado los coeficientes de esta relación, no tienen el potencial de generar una inflación tan elevada y que en este contexto que mencionaba Felipe, donde la Reserva Federal ha dicho que está dispuesta a tolerar un nivel de inflación un poco mayor por la deflación, por la baja inflación que ha tenido la última década, no vemos con nuestros modelos un problema tan importante. Puede ser que los modelos estén mal, los modelos no están estimados
con estímulos fiscales tan grandes y sin precedente. No tenemos una referencia en la historia de los datos de ejercicios similares, pero dado lo que tenemos, difícil de pronosticarlo. Donde puede estar, digamos, la preocupación, cuenta corriente en Estados Unidos, y los efectos que esto eventualmente podría tener sobre el dólar y estos efectos sobre, digamos, los mercados financieros. Y ahí, digamos, había una pregunta importante sobre qué le va a pasar al dólar, y yo creo que hay dos debates, digamos, los economistas que estamos viendo la economía real con una expansión y una presión de demanda agregada tan importante en Estados Unidos en los próximos años, tendemos a decir que esto va a llevar a una apreciación en términos reales del dólar, y la gente de los mercados ve la presión de colocación de instrumentos en dólares por parte del Tesoro, etcétera, y dice, bueno, toda esta oferta de papel en dólares, etcétera, puede llevar a una depreciación del dólar, ¿no? Entonces hay dos visiones ahí encontradas, pero obviamente la incertidumbre sobre la valoración del dólar, la ampliación en cuenta corriente en Estados Unidos, va a generar incertidumbre, puede generar incertidumbre importante en los mercados. Bueno, es tanta la incertidumbre, una de las discusiones que estamos viviendo, y me gustaría saber cómo la están viendo ustedes, en el fondo, en el resto del mundo, es, si hay una cosa cierta, es que vamos a necesitar reactivar las economías, vamos a necesitar más recursos para ello. ¿Cómo lo vamos a obtener? ¿Con qué herramientas se podría recaudar más? Es un tema que se está discutiendo fuertemente, y les quería pedir también una precisión respecto a lo que se está haciendo o lo que ha propuesto el presidente Biden en Estados Unidos, que algunos tienden a confundirlo con propuestas que se están haciendo en nuestro país también. Quizás se pudieran hacer una distinción, sobre todo lo que tiene que ver el impuesto que se ha denominado como el impuesto a los más ricos. Felipe. Sí, mira, yo creo que hay una diferencia muy importante entre lo que se está planteando en Estados Unidos. El presidente Biden está planteando llevar la tasa de impuesto al ingreso marginal, la tasa más alta, a niveles del orden de 39%, y eso es diferente de un impuesto patrimonial, que es el que se está discutiendo acá, el que se está discutiendo en el Congreso. Entonces son dos cosas que son muy distintas y no deben confundirse. Quiero decir que a pesar de que del alza de impuesto al ingreso que plantea el presidente Biden, al menos a nivel federal, todavía esto no llega a los niveles que tenemos en la tasa en Chile, que es de 40%, ¿no es cierto? La tasa máxima en este momento es de 40%. Entonces, eso por una parte, y lo segundo, que no es un impuesto al patrimonio el que se está planteando en Estados Unidos. Entonces no hay que confundir, porque son dos cosas muy distintas. Es el impuesto al patrimonio, el impuesto a la riqueza, es algo que aplican muy pocos países en el mundo. En la OCDE solo lo aplican 4 países de 34, creo que son 34, y la verdad es que muchos que lo aplicaron lo han dejado por su falta de efectividad y por el efecto que tiene en fomentar la salida de capitales. Entonces, me parece que es un camino que no es aconsejable en materia de política fiscal, este impuesto a los patrimonios. No sé cómo lo ve Alejandro. A ver, dos cosas. Una, para complementar, las iniciativas del presidente Biden también incluyen modificaciones importantes en el impuesto sobre la renta corporativo. Si recordamos, la administración del presidente Trump redujo de manera muy importante la tasa del impuesto sobre la renta corporativa. La administración del presidente Biden está proponiendo revertir parcialmente esto, básicamente ir un poco al medio de donde estaba pre-Trump, donde la dejó Trump, regresar la mitad de ese camino. Y en segundo lugar, también están sugiriendo un impuesto mínimo para las empresas multinacionales que básicamente aprovechan de manera importante la heterogeneidad de tasas del impuesto sobre la renta corporativa en el mundo para tratar de llevar, digamos, utilidades a aquellas geografías con bajas tasas de impuestos. Entonces, la administración del presidente Biden está tratando de poner una tasa de impuesto mínimo para tratar de forzar al mundo a frenar esta carrera a la baja en las tasas impositivas a los corporativos y lograr cierta cooperación para poder gravar mejor, digamos, a estas empresas que tienen esta opcionalidad tributaria a nivel mundial. Nosotros creemos que estas son medidas positivas
digamos, para lograr una base fiscal importante. Y con respecto al impuesto sobre, digamos, las personas, coincido con Felipe, hay espacio en algunos países para lograr un esquema tributario más progresivo, pero creo que el instrumento en aquellos países donde lo existe es el impuesto sobre la renta, y tratar de encontrar, digamos, unas finanzas públicas más progresivas como parte de este movimiento, digamos, a eventualmente convivir con niveles de deuda más altos. Y finalmente yo mencionaría en algunos lugares en América Latina, en el mundo, etcétera, también el tema del carbon tax, ¿no? El impuesto al carbón. Entonces, todo este movimiento hacia pensar más en el cambio climático, en el medio ambiente, etcétera, también pasa por tener los incentivos apropiados para que consumamos o internalicemos mejor los costos al medio ambiente de nuestro consumo indirecto de carbón, y al mismo tiempo generar incentivos para invertir en energías limpias y en el ahorro de energías que consumen de manera importante. Creo que por ahí, en una mezcla de estos instrumentos, tiene que estar, digamos, la política tributaria óptima. Finalmente, y en base a todo lo que hemos conversado, ¿cuáles son los principales puntos que deberíamos estar atentos para poder seguir con estas, por lo menos en el caso de Chile, son bastante optimistas las proyecciones? ¿Cuáles son las cosas claves que deberíamos estar mirando, Felipe y Alejandro? Bueno, yo creo que los riesgos de la economía internacional, lo que hemos dicho, inflación y tasas de interés por una parte, yo diría todo el tema pandemia, por otro, pensar que hay nuevas cepas en la pandemia que se están desarrollando y que no es evidente que tengamos la solución para este tema, aunque hemos progresado en forma significativa, en forma importante. Yo diría también a nivel local que hay límites a lo que puede hacer, y en general, ¿no? Hay límites a lo que puede hacer la política fiscal, y este proceso de consolidación. Retirar el estímulo antes de tiempo es un error, pero mantener el estímulo cuando este estímulo ya dejó de tener una buena razón también tiene problemas, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un delicado momento y un delicado equilibrio que sostener. Y respecto de este tema, yo creo que hay el tema que tocábamos, el tema tributario. Hay que tener cuidado de operar con reformas estructurales, resolviendo problemas que son transitorios. Por ejemplo, aumentar impuestos en forma permanente para paliar un déficit que es transitorio, ¿no es cierto?, por efectos no es una política aconsejable, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo fiscal, sí, hay que hacer un esfuerzo en algunas áreas donde sí se puede aumentar la recaudación, pero tener cuidado de no hacer reformas estructurales permanentes en base a un problema que debe irse, ¿no es cierto?, durante, al menos lo que esperamos, que se vaya durante el 2021. Sí, tomando donde dejó el comentario Felipe, yo creo que en países que no tenían problemas fiscales previos al COVID, uno podría pensar que desde el punto de vista macroeconómico, la única reforma fiscal necesaria después del COVID va a ser básicamente el ajuste de finanzas públicas que se requiera básicamente para llevar a cabo o para soportar el servicio de la deuda que se acumuló durante la etapa del COVID. No va más allá. Y si uno piensa que algunas economías van a sumar 15 puntos del PIB, 20 puntos del PIB de mayor deuda, pero si uno está pensando en tasas de interés reales del 2%, obviamente son ajustes en finanzas públicas relativamente menores, y si además uno quiere lograr cierta reducción de la deuda, un poco más, pero claramente no es un tema mayor, y como mencionaba Felipe, algunos lo podrán manejar dentro de su presupuesto, otros lo tendrán que hacer con algunos cambios de impuestos. Si ya se tenían problemas de deuda pública previos, que es la situación de muchos países, obviamente el tema de ir a cambios tributarios mucho más profundos es importante, porque este incremento de la deuda ya llevó el problema a un nivel mayor. Yo solo agregaría un tema o dos temas, uno que Felipe ya mencionó, pero me gustaría repetir, es el tema del crecimiento potencial. Si realmente tenemos que entenderlo mejor, pero si salimos de esta pandemia en una situación en la cual creemos que tanto el nivel
como la tasa de crecimiento de nuestras economías va a ser menor de la que pensábamos antes del COVID, hay, digamos, un reto muy grande de cómo tratar de acelerar el crecimiento, la productividad y la inversión y qué vamos a hacer por ese lado. Y el segundo es el tema social, distribución del ingreso, educación, y creo que ahí hay un tema muy importante, aunque me repita, es el tema de invertir para tratar de corregir la profundización de problemas en el sector educativo que se van a haber generado durante el COVID, y creo que es un tema relativamente urgente en las primeras etapas post-pandemia. Alejandro, muchísimas gracias, Felipe también, por esta interesante conversación. Lamentablemente el tiempo siempre se hace corto. Hernán, muchas gracias también por organizar esta instancia. Muchas gracias a cada uno de ustedes, excelentes presentaciones, muy bien moderado. Creo que tocaron temas importantes para Chile y para el mundo, y esperamos que sirvan para ayudar a entender mejor la economía mundial, los efectos que tiene y cómo podemos avanzar para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Así que muchas gracias a ustedes que nos escucharon a través de esta plataforma. A Clapes UC vamos a seguir teniendo este tipo de encuentros para poder seguir ayudando al desarrollo de Chile. Muchas gracias a los expositores y muchas gracias a cada uno de ustedes. Oye, muchas gracias, Hernán, Bárbara especialmente, y Alejandro por acompañarnos. Fue un gusto realmente compartir con ustedes este panel. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación también. Que le vaya muy bien, y a todos quienes nos han acompañado, que tengan un muy buen día. Los dejamos invitados para que sigan mirando las actividades de Clapes UC. En esa nos vemos pronto. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Pero